argentino. En el año 2011 estuvo muy cercano a Hermes Wiener. Si recuerdan ustedes, Hermes Wiener, Margarita Stolbizer, Libres del Sur con Victoria Donda, Tumini, eran integrantes del Frente Amplio Progresista. ¿Se acuerdan del FAP en 2011? Bueno, este muchacho, Tomás Abraham, ha escrito un libro que se llama La Máscara de Foucault. Él tiene un tema con Foucault. Y en ese libro va de Foucault a Milagro Sala sin solución de continuidad. Debo decir que me llamó la atención. No he leído el libro, pero sí he leído sus declaraciones, que es lo que me llamó la atención en el diario La Gaceta. Cuando el periodista le pregunta, quiero darte Alejandro Ducchini, o Ducchini, que es el que hizo la nota para La Gaceta. Cuando el periodista le pregunta, de Foucault pasando, entre otros, por Sarmiento, llegás a Milagro Sala, ¿por qué? Le dice. Y este señor, que dice ser escritor y filósofo, dice, Milagro Sala fue un acontecimiento político nacional. Yo corregiría la parte acontecimiento por fenómeno. La primera vez que escuché de ella fue hace muchos años, cuando colaboraba con la campaña de Hermes Wiener, cuando él colaboraba con la campaña de Hermes Wiener. Algunos diputados socialistas iban a Jujuy a ver a una mujer a la que describían como una especie de santa y no como líder social y política. La imagen que me dieron era de algo mágico, religioso. Había gente que peregrinaba para verla. Su tema se hace político en el kirchnerismo y después con el gobernador Morales cuando la pone presa. Leí el libro de Berbisky. Bueno. Y el de Alisa Duhovne Ortiz. Me puse a escribir un artículo sobre esos dos libros para el diario Perfil. Después dice, el tema biopolítico incluye la presencia del gaucho, del inmigrante y respecto de los pueblos originarios no me interesaba su cultura ancestral ni la recuperación de sus tradiciones, sino la índole política, con proyecciones de futuro de un pueblo sojuzgado que pedía su lugar en la modernidad. Se hablaba de lo que se robó Sala y otros procedimientos delictuales en los que se acusaba a la Tupac Amaru, pero lo que me interesaba era una obra político-social de dignificación que no tiene muchos antecedentes. Existe la ayuda a movimientos sociales, pero en este caso se trató de una importante tarea educativa, de educación laboral, de políticas para la salud de la comunidad, proyectos y realizaciones en la construcción de viviendas levantadas con las propias manos de la gente que las habitaría. Una visión placentera del ocio con los piletones y los cibercafés. Además, medidas de protección a la mujer golpeada, la lucha contra el alcoholismo y el narco. En cuanto a los delitos, nada excusable, como tampoco lo son la corrupción endémica de su provincia, de la que son corresponsables los partidos políticos de décadas de poder latifundistas e ingenios en el que hubo trabajo cuasi servil, el narcotráfico, etc. Voy a ir contestándole parte por parte a este caballero, que es un canalla. Discúlpeme, Tomás Abraham, usted tendrá los pergaminos para ser llamado filósofo, escritor y no sé qué. Yo soy un humilde periodista que ha transitado alguna vez la academia, pero que no tengo ningún doctorado ni magíster. Soy alguien que ve la realidad y que analiza y escudriña la veracidad de los hechos. Y alguien que ha vivido una historia que usted claramente ni siquiera se tomó el trabajo de preguntar. Milagro Sala, en el año 2011 militaba activamente para Cristina Fernández de Kirchner. Activamente, y cuando le digo activamente es colgaba los carteles, no ella, mandaba toda esa tropa servil que tenía, a quienes maltrataba superlativamente y a quienes torturaba en muchos casos, a pegar carteles y a militar por Cristina Fernández de Kirchner. Y le voy a decir, cuando una de las diputadas, que en ese momento era Victoria Donda, quería venir a Jujuy, Victoria Donda sufría, o quienes la iban a recibir, agresiones. Entonces no mienta respecto de que venían diputados
del socialismo peregrinando a ver a Milagro Sala. En el 2011, mi socia, el cuarto piso, Florencia Pedraza, era candidata a diputada provincial por el FAP, por el Frente Amplio Progresista. Y escúcheme bien, Tomás Abraham. Cuando llegó acá este señor Hermes Wiener, ¿sabe quién lo recibió? Esta periodista. Se bajó de la Traffic y lo recibí yo, porque lo íbamos a recibir además en uno de nuestros restaurantes, de mi socia, por otro lado, de donde después nos echaron. Además, hay que decirlo. Lo recibí y el tipo se baja y me dice, ¿qué tal, compañera? ¿Cómo le va? Y le dije, no me diga compañera, bienvenido a Jujuy. Y todos sabían lo que pasaba con Milagro Sala. Hermes Wiener jamás vino a ver a Milagro Sala. Ningún diputado del socialismo. No mienta. No mienta, señor, porque en el 2011 lo viví en primera persona. Era candidata, reitero, mi socia, Florencia Pedraza. Era candidato Federico Medrano, del FAP. Y cuando pusimos un cartel en otro de nuestros restaurantes, en la avenida Ilia, vino una turba de Milagro Sala a sacarnos a machetazos el cartel. Así que no venga a decir cosas que no son. Ya hacía política Milagro Sala con millones y millones que llegaban y que después no sé dónde iban. A machetazos nos bajaron un cartel en un lugar que era nuestro. Y después nos esperó horas en una pizzería que estaba al lado, y tengo testigos de esto, con una horda de tipos para que le mostráramos el video. Y se metió a nuestro restaurante y se metió detrás de la barra de mi restaurante donde estaba mi caja, mi computadora, etcétera, para ver el video. Con la prepotencia que la caracteriza. Y le voy a decir más, en ese momento, el marido de Milagro Sala, Raúl Noro, me agarra a mí afuera, que me conoce hace muchos años, y me dice, vos siempre con las causas perdidas. Porque para ellos, usted, Abraham, Hermes Wiener, Tumini, Donda, Stolbizer, etcétera, eran una causa perdida. Yo ayudaba a mi socia, obvio. ¿Cómo no? En otra oportunidad, colgando un cartel enorme que habíamos construido, hecho y demás, a mano, porque no había recursos, no era como Milagro Sala que tenía millones y millones y millones y vos te quedabas parado y te colgaba un cartel que decía Cristina Fernández de Kirchner. En la rotonda de la Urquiza, y si no sabe, venga Jujuy, yo lo llevo a hacer el tour. Estábamos colgando ese cartel con los muchachos que nos ayudaban y pasó el hijo de Raúl Noro, hijastro de Milagro Sala, Federico Noro, en un auto, mientras la horda de Milagro Sala, que estaba ahí nomás porque estaba en los galpones recuperados de la vieja estación, nos insultaban y nos amenazaban con palos. Y pasó el hijastro de Milagro Sala para amedrentarnos, entre comillas. Usted está mintiendo, miente flagrantemente, Tomás Abraham. No sé quién cuernos es usted porque no lo conozco. Y la verdad, hoy no me interesa conocerlo. Pero si va a escribir un libro, por lo menos tómese el trabajo de saber la verdad de lo que va a escribir. Le voy a contar qué dijo Victoria Donda, que en ese momento era diputada, de esas que usted dice, que venían y peregrinaban a ver ese efecto religioso, que ya le voy a contar cuánto de religioso tiene la historia de Milagro Sala. Dice Victoria Donda, tuve la oportunidad de conocer el accionar de la Tupac Amaru y recuerdo muy bien cuando mis compañeros me llamaban para contarnos cómo los molía a palos cada vez que se cruzaban con la Tupac. Y esos llamados no cesaron. Dice así, quiero decir que Milagro Sala no goza de mi simpatía, ni de la simpatía de Libres del Sur. No vamos a ceder en nuestra posición. Esto fue, la fuente es elparlamentario.com y esto es en 2016. No mienta, Tomás Abraham, no es necesario. Y por supuesto, si usted se va a dejar llevar por el libro de Berbigio, obviamente, no va a conocer la verdad. Venga acá o pregúntele a esos diputados del socialismo. ¿Cuánto de verdad había en todo eso? No mienta, Tomás Abraham. No es necesario que nos tome el pelo a los jujeños. Y después habla de que le pareció interesante la obra política y social de dignificación. De dignificación. Usted no sabe lo que es la dignidad. No sabe que a esos muchachos y chicas que trabajaban en la Tupac Amaru los obligaban a trabajar más de 8 horas por día, por ejemplo, 12 o 16 o 18, y que no podían faltar, y que no tenían convenio colectivo de trabajo, y que no tenían vacaciones pagas, y que no podían hacer un paro, y que no tenían tampoco pagada la seguridad social. ¿Eso es dignificar?
¿En serio usted cree que eso es dignificar? Cuando además Milagro Sala cobraba doble por ellos, porque cobraba lo que mandaba al gobierno para las cooperativas, para pagar los salarios, pero también le pedía al gobierno provincial. Alguien se quedaba con una parte y no les pagaban lo que correspondía. Y si no podían ir a trabajar o se negaban a ir a trabajar, los golpeaban. O sabe que usted también dice acá que levantaban sus casas con sus manos, las que ellos mismos iban a habitar. ¡Mentira! Mentira, porque si no hacían lo que ella decía, los echaba de esa casa, no les daba escritura, no les daba título de propiedad. Deje de mentir, Tomás Abraham. No se ría de los pobres, no se ría de los jujeños. Y dice también que había una visión placentera del ocio con los piletones. No mienta Tomás Abraham. ¿Qué ocio si no tenían ni vacaciones? No les daban las vacaciones pagas. Era una truchada a los piletones. Era parte del robo estructural. Porque del gobierno venían programas, del gobierno nacional, del Estado Nacional, venían programas para hacer vivienda, no para hacer piletas. Y se hicieron esos piletones para mostrarle al mundo que ella quería que los niños sean felices porque no le daba vacaciones a los padres. Y dice medidas de protección a la mujer golpeada. ¿No la escuchó Ivana? A quien ella y el resto golpearon hasta desmayarla, le echaban agua para que reaccione y le volvían a golpear. ¿Qué me está diciendo Tomás Abraham? Esta mujer le pegó a hombres, a mujeres, a cualquiera. A cualquiera le pegó. Y a las mujeres golpeadas, ella y su gente golpearon. Hay testimonios en cantidades que están además en la red, puede buscar, ni siquiera necesita venir a preguntar. Usted justamente dice eso. Eso era la indignidad de la mujer. Eso era la indignidad de los hombres y mujeres que trabajaban desde la pobreza estructural en la que nos metió el populismo históricamente. Además, medida de protección a la mujer golpeada, la lucha contra el alcoholismo y el narcotráfico. ¿En serio? ¿Saben lo que pasaba cuando alguien se emborrachaba y no iba a trabajar? ¡Le pegaban! Eso no es luchar contra el alcoholismo. ¡Le pegaban! Yo conté hace mucho una historia de un jovencito que perdió la razón de la cantidad de golpes que recibió, pero que a nadie le importó. Perdió la razón. Y a usted tampoco le importó. En cuanto a los delitos, dice, nada excusable como tampoco lo son la corrupción endémica de su provincia. Ella, Milagro Sala, le voy a contar, Tomás Abraham, porque usted no tiene idea, fue parte de esa corrupción endémica y de esa dirigencia política. Empezó a trabajar con el ingeniero Snopek, allá lejos en el tiempo, siempre hizo política, fue sindicalista y fue además militante para Morales cuando del peronismo le echaban. Y después se metió a la casa peronista. ¿Qué está diciendo? Si ella fue parte de eso, ¿qué está diciendo Tomás Abraham? ¿Y realmente cree que Milagro Sala era sarmientina? Usted sabe que a los alumnos de las escuelas que tenía Milagro Sala, que no las mantenía ella de su bolsillo, que las manteníamos nosotros, los obligaban a ir a marchas. Cuando gobernaba Walter Barrionuevo y la CTA y IAT y el CEOMI, todos tomaron el salón blanco de la Casa de Gobierno durante un mes para que les den aumentos salariales. ¿Usted sabía que los obligaban a ir a marchar en vez de ir a clases? ¿Eso es ser sarmientino? Tenían que ir a marchar para que le aumenten los salarios a los empleados públicos, no a los docentes de ellos o a los empleados públicos, porque si hubieran reclamado por los docentes de ellos, seguramente los hubieran golpeado, los hubieran echado y lo hubieran sacado de su casa si tenían casa. Usted sabe, por ejemplo, que hay gente que se ha rebelado contra Milagro Sala, a quienes les han incendiado la casa con los chiquitos solos adentro. ¿Usted sabe eso? ¿Usted sabe dónde se guardaba la plata de la corrupción en la casa de Milagro Sala? Yo lo sé. Se lo puedo contar. ¿Usted sabe que en la casa de Milagro Sala, que usted dice dignificar, había 4 cocineras mañana, tarde y noche? Y que cuando venían de pedir por la pobreza estructural, se iban después de incendiar las gomas en la casa de gobierno y nuestro salón de la bandera a comer a la carta en la casa de Milagro Sala. Usted seguramente no sabe nada de eso. Ni de una mujer a la que le colgaron los perros en el fondo de su casa porque le querían tomar la vivienda. Ni de otra mujer que fue echada en la mitad de la noche porque no quería trabajar ya para la Tupac. La echaron de su casa con sus hijos y le dejaron los muebles en la mitad de la noche, en la mitad de la nada.
¿Eso es dignificar? ¿Es dignificar no haberle dado derechos constitucionales a sus trabajadores? ¿Eso es dignidad? Tomás Abraham, deje de mentir. Tomás Abraham, su condición de escritor, úsela para escribir ficción. Porque si va a escribir verdad, conozca la veracidad de los hechos. Tomás Abraham, usted me da vergüenza. Y merecemos los jujeños un pedido de disculpa por ese mamarracho y por esa canallada que ha escrito. Porque ¿sabe qué? Milagro Sala fue canalla con Jujuy. Fue canalla con los pobres. Fue canalla con los suyos. Usted es cómplice y canalla. Es más, esa experiencia religiosa le voy a contar. Venían a Buenos Aires, le buscaban a los chamanes supuestos de Bolivia, de Perú, les pagaban los pasajes con plata nuestra. Porque acá nadie produjo nada propio, fue todo con plata nuestra. Los llevaban a Buenos Aires a las marchas. ¿Se acuerda cuando fue la marcha de los pueblos originarios? Los llevaban a Buenos Aires a las marchas, les pagaban todo. Nosotros, la Tupac, porque es nuestra plata. ¿Y sabe qué? ¿Dónde terminaban los chamanes? ¿Sabe qué? ¿Dónde terminaban? En cabaret de mala muerte, donde los iban a buscar para traerlos de nuevo a Jujuy. Eran todo mentira, era todo trucho, era todo trucho. A veces la ignorancia, Tomás Abraham, a veces la ignorancia de gente que se cree de la academia puede producir más daño que la ignorancia de quien lo asume. Usted es un ignorante y un canalla.